Sketchbook. Sketchbook. Mi primer Sketchbook Tour. No sé qué más decir, la verdad, así que empecemos. A ver, que si no saben qué es un Sketchbook Tour, estos son mis sketchbooks. Y la idea es mostrarlo y hablar de eso. Va a ser de 2019 hasta 2023. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 sketchbooks terminados. Solo está este y ya. Pero hay joyitas adentro. Esta es la portada de un cómic de vikingos que pienso hacer. Pero lo que quería hacer era básicamente hacerlo rápido. Siempre que quiero hacer un cómic rápido, termino haciéndolo largo. Y no termino haciéndolo. Que es parte del problema, pero sí. Le hice estos bordes como de papel viejo. Ya que la segunda página, lo mismo, los bordes estos. No sé por qué no dejaba espacio. Este es un personaje de otro cómic. Esto es del paro nacional en Colombia. Este panel me gusta mucho. La verdad me sorprende a mí mismo. Ang, o eso se supone que fuera. Este es otro personaje del cómic de vikingos. Y bueno, mi estilo pasado, quería imitar el estilo de Danny Parker. Y obviamente no salió. Aquí volviendo a imitar el estilo de Danny Parker. Todo esto son dibujos de Danny Parker, pero yo los copiaba. Esto es de un TikTok, sí, me gustó el video. Y entonces hice el dibujo. Fue como el primer video que se hizo como medio viral, o le fue medio bien en mi cuenta. Era el Día Internacional de Batman. Entonces dije, ¿qué más puedo hacer que dibujar a Batman? Esto fue una idea que tuve de un cerebro con un traje robótico. Esto también lo hice en digital. Aquí estará apareciendo en digital. Esto es de Inktober. Entonces este es de Inktober, este era de Inktober. Es otro día de Inktober. De Inktober también. También de Inktober. También lo hice en digital. Acá está en digital. Esto también de Inktober. Fanart de Steven Universe, que no me gustó. Primer sketchbook terminado. Siguiente. Este es mi sketchbook favorito. ¿Por qué? El que más me ha durado. Este es desde 2021 hasta 2023. Empecemos. Este es largo. Bruno de Encanto. Este fue un dibujo que hice también en digital. Durante el sketchbook verán que mi estilo cambia. Creo que es en este o en el otro. Este Spider-Man y Daredevil. Este también lo hice en digital, acá está. Wolverine. Aquí me llegaron unos marcadores. No me gustó tanto el dibujo, pero era para probar los marcadores, así que todo bien. También quería probar los marcadores y quería hacer un Venom. Camilo, creo. Camilo de Encanto. Otro personaje del cómic de vikingos. Este es el sketchbook en el que más usé marcadores. Hice esto. Este es como la evolución de mi personaje chiquito. Aquí sketch de otro cómic que quiero hacer, que no es el de vikingos, pero es otro. Esto fue un Draw This in Your Style. Un zombie. Porque, ¿por qué no? Prácticas, practiquen. Prácticas de anatomía en 90 segundos. Para esto usé una página, aquí les dejo la página. Prácticas, aquí más prácticas. Esto es de otro cómic, que ese sí espero que lo vean demasiado. Es otro cómic del otro cómic del otro cómic. Una casa. También del cómic anterior al que acabo de mencionar. Tengo muchos cómics, lo sé. Práctica de anatomía. Aquí un pirata. Tenía ganas de dibujar un pirata, no sé por qué. Una obra de arte. Spider-Man. Un Draw This in Your Style. Este dibujo lo hice en el launch del colegio. Quería dibujar como un villano de slime. Esto fue lo que salió. Después le hice como un remake. Aquí está el dibujo. Este era Todoroki, Kakashi. Y no sé quién es. Esto también lo hice en el launch del colegio. Aquí pruebas para hacer mi personaje. Quedaba feo en ese momento. Más mi personaje. Práctica. Aquí me gusta este ojo. Prácticas, esto también son prácticas. Por si se lo preguntan, es para soltar la mano. Mi prima me pidió hacer un dibujo de estos. Aquí diseñé un mob de Minecraft. Tuve mi época de querer hacer un mob de Minecraft. Gohan del futuro, de mis personajes favoritos de Dragon Ball. Bueno, aquí fue un parque y dibujé un árbol y una iguana que estaba por ahí. Un dibujo de otro cómic. Este es un personaje del cómic de vikingos. Una página de uno de los cómics porque quería practicar cómo se vería. Otro personaje del cómic de vikingos. Prácticas de anatomía, también con la misma página. Un monstruo, supongo, más del cómic de vikingos. Vamos con el mod de Minecraft, que si se lo preguntan, si salió, si hubieron versiones del mod de Minecraft. Se los dejo en la descripción, supongo.
Fin el humano. Más del mod de Minecraft. Más del mod de Minecraft. Una niña pidiendo dulces en Halloween. Estaba aburrido en clase, así que dibujé esto. Más de uno de los cómics. Bueno, esto sí lo blureo, pero más del cómic. Mod de Minecraft. Mod de Minecraft. Estos sí están en el mod, en la versión del mod. Siguiente cómic. Siguiente cómic. ¡Ah! Siguiente sketchbook. Esto es corto porque nunca lo acabé. Es de 2022, o sea, es como entre la mitad del anterior sketchbook. Ah, porque estaba practicando hacer mandalas, entonces quería hacer un dibujo con mandalas. Aquí una obra de arte. Esto también lo hizo mi abuelo. Esto también lo hizo mi abuelo. Y ya creo que no hay más. Siguiente. Aquí me hice a mí. Se supone que soy yo. O sea, la teoría aquí era que tenía muchas ideas, caían de mi cerebro. No quedó como esperaba, que quedó hasta feo incluso. Y ya, sigamos. Este sketchbook lo quería usar únicamente para bocetos de los cómics, porque tengo muchos cómics, básicamente esa era la idea. Pues al final no solo dibujé cosas de los cómics, dibujé cosas en general. Entonces aquí empezamos. Se supone que aquí voy a tener la guía y todos los cómics. Voy a censurar esto para que no spoilear nombres. Empecé en 2023 y lo acabé en 2023. La portada de uno de los cómics y título. Esto, si me conocen por el manga spin-off de Antagonista, estos fueron los primeros bocetos. Que al inicio no iba a ser de un spin-off de Antagonista, solo que lo volví spin-off de Antagonista para que el Psycomic lo reaccionara a él. Los únicos y los primeros bocetos que hice antes de empezar el manga, porque solo quería hacer el manga ya de una vez por todas. Como podrán haber visto durante este video, tengo muchas ideas pero no he hecho ninguna. Entonces quería hacer alguna, entonces eso fue la historia del spin-off de Antagonista. Antes, al inicio de la historia, se supone que en la primera versión iba a haber un policía y iban a pasar más cosas. El caso lo dejé simple, lo más simple posible que pude, y así salió el manga. Los bocetos de las páginas, no, de la 1 a la 10, wow. Aquí un monstruo, bueno, lo voy a blurear. ¿Por qué? Porque espero hacer este cómic y este es un mensaje para mí del futuro, haz este cómic. Esto es más de otro cómic, más del cómic, más del cómic, más del cómic. Vegeta, en mi estilo. Quedó feo, sí, pero nada es perfecto. También hice otro Vegeta como en este estilo que tenía ahí. Tuvo mucho hate en TikTok. Aquí les dejo algunos comentarios de los que tuvo el video. Aquí empecé a cambiar mi estilo, porque siento que mi estilo pasado no concordaba con lo que yo quería hacer. Un estilo más manga y no tanto como cómic americano. Entonces estas fueron como las primeras veces que intenté hacer algo así. Esto, un boceto que hice al azar y me gustó mucho, la verdad, sí. Tal vez algún día haga un personaje así. Aquí prácticas de torsos, muchos torsos. Practica manos, más del cómic de vikingos. Por si acaso, spoilers de Dragon Ball Super en el manga. Dibujé a mi estilo, así que no es como manga, como ven aquí en la nariz y así. Y tampoco la terminé, o sea, no le hice sombras ni nada. Aquí más del mod de Minecraft, Esto del cómic de vikingos, cómic de vikingos. Y aquí volvemos al spin-off de Antagonista, donde hice las páginas en grande, o sea, las que me faltaban. El spin-off de Antagonista básicamente lo hice en clase, así que por eso lo tengo acá. Storyboards del manga de Antagonista, más del manga spin-off de Antagonista. Aquí un tago. Y aquí es donde empieza mi personaje. Aquí puedes ver el actual, como los primeros bocetos, que me copié de la foto de perfil de Psycomic. Esto es como la marca en la que voy a subir los cómics. Síguela en Instagram, tiene cuenta de Instagram. Ahí subiré cosas de los cómics, que lo dejo en la descripción también esto. Esto es de otro cómic. Aquí, como estaba cambiando mi estilo, haciendo un estudio a Psycomic para tener cosas de su estilo en el mío. Como lo pueden ver en mi video de cómo encontrar tu estilo de dibujo, vayan y vean. Aquí más de el spin-off de Antagonista que hice, que también lo hice en clase. Más del
spin-off. Aquí más estudié antagonista, de antagonista. Aquí intenté aplicarlo. Estudié de Psychomic. Aquí estudio a Murata. Intenté copiar a Murata para conseguir cosas de su estilo. Como ven, no salió tan bien, pero por algo se empieza. Entonces aquí dibujé a Deku como a mi estilo en ese momento. Aquí lo intenté dibujar como de adulto. Aquí más del spin-off de antagonista, spin-off de antagonista, spin-off de antagonista, spin-off de antagonista. Aquí una Gwen Stacy. Estaba practicando caras, ya que estaba cambiando mi estilo. Un consejo que les doy es que además de dibujar la cara, normalmente las prácticas se hacen así, dibujas la cara tal cual está. O sea, dibujar la cara pero aplicando mi estilo a la cara, como si fuera un personaje. Esto es de uno de los cómics, pero no sé, solo hice un sketch ahí en medio, que ahí se puede ver como mi estilo ya había cambiado. Spin-off de antagonista también, más del spin-off de antagonista, prácticas de anatomía también, con la misma página que les mencioné, más prácticas de anatomía, aquí un bebé, más prácticas de anatomía. Esta cara me gustó mucho, estas dos me gustaron mucho. Probablemente haga un personaje así en el futuro. Más prácticas de cara, más prácticas de caras. Un estudio de Tatsuki Fujimoto, manga spin-off de antagonista, más del manga spin-off de antagonista. Prácticas de manos, este sketch me gusta mucho. Prácticas. Más del manga de antagonista. Dato curioso, aquí le corté la mano a propósito para no tener que dibujar. Aquí se supone que iba a ser 50 caras. Hice 3. Entonces este es un personaje de uno de los cómics que quiero hacer. Aquí les dejo la versión en digital. Estos son los otros personajes que van a estar en la historia de este personaje. Brazos con referencia. Es una camioneta. Nada más que decir. Esto es un storyboard de mi primer video de YouTube, que se supone que iba a ser mi primer video de YouTube, pero al final no lo hice. Ya había terminado el manga de antagonista. Tengo muchas ideas de muchos cómics y no hago ninguno. Entonces quería hacer un video de cómo dije, voy a hacer un cómic por fin, por primera vez. Porque si no saben, el manga de antagonista, el spin-off, fue mi primer cómic. Voy a hacer un video completo en animación, pero hay muchas de estas animaciones que iban a hacer para este video que las reutilicé para los videos pasados. Aquí más del storyboard de ese video. Y seguimos con el manga de antagonista. Más manga de antagonista, más manga de antagonista, más del manga de antagonista y más mod de Minecraft. Terminamos el cuarto, quinto, el tercer sketchbook. Y vamos con el último. Este sketchbook es de este año y es el que estoy haciendo ahorita mismo. Robin. Quería empezar bien el sketchbook, así que hice este dibujo de Robin analizando páginas de manga. Entonces aquí también analizando páginas de manga, haciendo como onomatopeyas. Aquí empieza la idea para La Realidad Sin Rostro. Vayan y leanlo. Que es mi one shot, que no tiene nada que ver con antagonista, que es muy bueno, véanlo. Esta es la protagonista y este fue el primer boceto de Lauren. Aquí, para los que hayan leído el manga, saben que se trata sobre las emociones y cómo se expresan como protuberancias en el cuerpo, en esa realidad. En el one shot solo mostré 3, pero hice muchos más. Entonces este sería el estrés, que este se ve en el one shot. Este sería la tristeza, que se ve en el one shot. Esta sería la ansiedad, el insomnio, que también se ve en el one shot. Esta es depresión, este es miedo, este es envidia, culpa, ira y frustración. Y aquí más estudios de páginas de manga. 2 páginas de bocetos básicamente. Básicamente pues me compré el manga porque me gustó My Hero Academia. Hablando más de hacer mangas y así, siempre lo uso como referencia. Tipo, cuando estoy dibujando las páginas de manga, lo tengo al lado. Bueno, aquí hay demasiados bocetos como para decir qué es cada uno. Este personaje es un personaje de otro cómic que quiero hacer. Está basado en hechos reales, no de mí, pero está basado en hechos reales, no dar spoilers. Otra vez el mismo personaje, solo que como de perfil y de frente. Este es el manga en el que estoy trabajando ahorita. Y ya, este era el primer diseño del personaje, que no les voy a decir el nombre todavía. Entonces así nació. Le hice una versión en digital en mi celular. Aquí voy a blurrear todo lo que no se pueda ver. Entonces estos son personajes de ese mismo manga. Más del mismo manga. De aquí en adelante van a ver mucho de ese manga.
porque ese sí lo pienso hacer y ya lo estoy haciendo. Aquí Gojo Satoru, descansa en paz. Tengo fascinación por hacer los spin-off de antagonista en mis sketchbook. Este es el segundo spin-off de antagonista que hice. Lo hice en mi sketchbook, ya que estaba aburrido en clase, como de costumbre. Aquí la otra página. Creo que se nota mucho la mejora de este a mi anterior spin-off de antagonista. Más del manga. Aquí expresiones del personaje principal del manga que estoy haciendo. Estaba aburrido en clase. Como raro. Así que hice este dibujo. Copié la pose de Pinterest y pues ya lo demás lo hice yo. Aquí un estudio de los golpes que salen efectos cuando en los mangas, que salen efectos cuando golpeas. Entonces yo no sabía hacer eso, así que me puse a copiar muchos mangas diferentes. Esto era un video que me pidieron en un comentario, que era analizando el arte de mangakas profesionales y luego dibujando un personaje a su estilo. La cosa es que estaba grabando ese video, grabé casi todo el video. Luego me di cuenta y me salió en mi feed de YouTube que literalmente ya alguien había hecho el mismo video con la misma temática. Así que al final no lo saqué porque ya hay un video sobre eso. Literalmente igual. Prácticas de manos. Aquí estaba practicando dibujar a Gojo. Esta cara me gustó mucho. Aquí quise dibujar un torso sin referencia, que es este torso, y así es como lo hice con referencia. Sketches, fin el humano, el guasón. Bueno, aquí práctica. Aquí práctica. Y ya. Fin. Básicamente eso fue todos mis sketchbooks, o al menos los que tengo aquí. Cuando vuelva a Colombia voy a ver si puedo traer más. Comenten qué quieren ver en el próximo video, de qué quieren que hable. Vayan y lean mi manga, La realidad sin rostro, link en la descripción. Si te gustó, dale like. Si no te gustó, también dale like. Bye.